Buenos días chicos y chicas del segundo curso, reciban un cordial saludo en esta mañana de martes 30 de junio del año 2020. Estamos avanzando en nuestro programa de filosofía de este año y puntualmente en el día de hoy vamos a estar empezando una nueva unidad, la unidad 2, que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Es la historia del conocimiento, cómo fueron adquiriéndose a lo largo del tiempo los conceptos clave en función a cómo el ser humano conoce las cosas, ¿sí? Cómo el ser humano construye los conocimientos. Y el contenido lo pueden encontrar en las páginas 32 y 33 de sus respectivos materiales. Voy a estar mencionando brevemente cuál es la capacidad que corresponde a esta unidad. Reflexiona sobre la importancia de las teorías del conocimiento en el desarrollo de la cultura occidental y cuáles son los indicadores. Describe la historia del conocimiento y relata las etapas y expresiones del conocimiento. Bueno, estas son las capacidades e indicadores de la unidad en general, ¿sí? Bien, empezamos entonces con Sócrates, ¿sí? Habíamos coincidido, habíamos convenido en que hay un antes y un después de Sócrates en la historia de la filosofía y en la concepción de las ideas, en cómo el ser humano ha ido asimilando las ideas y principalmente cómo ha ido relacionándose con los conceptos, con los conocimientos, ¿sí? Eh, Cabe resaltar y volver a refrescar la memoria en este punto, en este asunto, en esa diferencia, por ejemplo, que existía entre Sócrates y los sofistas. Recordemos un poquito que los sofistas consideraban que o sea, consideraban que el conocimiento era una tarea, si no imposible, difícil, y en algunos casos muy radicales, hasta inaccesible, ¿sí? Se puede decir que los sofistas, por ejemplo, claudicaban ante el conocimiento. ¿Qué significa esto? eh, Se rendían, ¿sí? Por así decirlo. Pero con argumentos obviamente también válidos, o sea, tenían sus propias ideas. Habíamos mencionado, por ejemplo, que el escepticismo era una postura de algunos sofistas, ¿sí? El hecho de dudar del conocimiento, de dudar de la posibilidad de que el ser humano pueda acceder al conocimiento, dudar de todo, dudar del mundo, de las cosas, de los sentidos, dudar de uno mismo, ¿sí? El escepticismo es una postura que niega el conocimiento, ¿sí? Niega la posibilidad del ser humano de acceder al conocimiento. Y duda, obviamente. Establece la duda como principal obstáculo, ¿sí? Otra postura de los sofistas era la subjetividad, no sé si recuerdan, el hecho de que ciertas verdades son atribuidas o pasan por el filtro del sujeto, es decir, lo que para alguien es verdad, para otro puede no serla. Entonces se crea una especie de eh, ¿cómo podemos decir? De, de sistema donde cada uno tiene su propia verdad, ¿sí? Donde cada uno establece lo que para él es correcto, según obviamente sus propios criterios. ¿Se acuerdan la frase de Protagoras? El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, cada ser humano establece las medidas de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a su propia subjetividad, de acuerdo a su propia personalidad, ¿sí? Entonces, es también una postura que claudica ante el conocimiento. Es decir, según los sofistas que argumentan subjetividad, no es posible llegar a conocimientos universales, ¿sí? Y lo mismo el relativismo también es una corriente que va por esa línea, es decir, las circunstancias cambian, el ambiente cambia, las situaciones cambian y esto hace que el ser humano no pueda conocer realmente qué es lo verdadero. Bueno, todas estas posturas escépticas, relativistas, subjetivistas, eran argumentos de los sofistas para claudicar ante el conocimiento. Pero según Sócrates, y Sócrates justamente marca un quiebre, un antes y un después en la historia del conocimiento, porque para él el conocimiento es posible, ¿sí? Él no está de acuerdo con los sofistas, difiere completamente de estas ideas, y para Sócrates la verdad existe y es objetiva, es decir,
hay verdades que son objetivas y universales, a las cuales podemos acceder y todos los seres humanos pueden acceder. La verdad la podemos conocer, ¿sí? Es posible el conocimiento. Y para ello aplicó un método, recuerdan, el método de la mayéutica, ¿sí? Que consistía en indagar hasta llegar a conceptos, ¿sí? Y justamente la idea de concepto es la idea revolucionaria de Sócrates, la idea de que podemos hallar verdades a través de los conceptos y que los conceptos pueden ser aplicables para todo. Vamos a ver precisamente cuáles eran estas características. Acabo de mencionar, es posible el conocimiento según Sócrates. El concepto lleva al conocimiento. Esto es fundamental, ¿sí? El concepto es la aprehensión intelectual del objeto. Es lo que sucede en la mente cuando objeto y eh, sujeto se encuentran, ¿sí? Entonces, el concepto es primordial, es fundamental para la idea socrática, para la idea socrática de conocimiento. Solamente a través de los conceptos podemos llegar al conocimiento. Y este conocimiento tiene características, este conocimiento tiene rasgos fundamentales según la visión socrática, ¿sí? El conocimiento al cual abordamos a través del concepto es un conocimiento objetivo, es un conocimiento universal y es un conocimiento válido para todos, ¿sí? Esa es la característica fundamental del conocimiento en la filosofía de Sócrates, ¿sí? Entonces, vemos marcada una línea, una diferencia muy sustancial entre lo que creían los sofistas y entre lo que creía Sócrates. Y a partir de Sócrates, precisamente en este fundamento se van a construir, o sobre este fundamento se van a construir la mayoría de las teorías del conocimiento que tenemos en la actualidad, ¿sí? Y precisamente eh, avanzaron en su complejidad y en su construcción a través de estos siguientes filósofos que ustedes ya están familiarizados con ellos y vamos a volver a tocarlos. En este caso tenemos a Platón, ¿sí? Platón eh, estableció una teoría en base a su conocimiento socrático y a esa teoría se le conoce en la historia como el innatismo, en la historia de los conocimientos, el innatismo de Platón. Bien, Platón se plantea una pregunta muy importante, obviamente filosófica, ¿sí? ¿De dónde vienen o caen los conceptos? ¿Cómo es posible que el ser humano tenga conceptos en su cabeza? ¿Sí? ¿De dónde vienen? ¿De dónde aparecen? ¿Será que lo recibimos de impresiones del mundo exterior, de estímulos externos, o será que están inherentemente anclados en el intelecto y en el alma y en la mente humana? ¿Sí? Esas eran las cuestiones que se planteaba Platón y obviamente que le intrigaban a él. Entonces, la pregunta platónica por excelencia en cuanto al conocimiento es, ¿de dónde vienen esos conocimientos? ¿De dónde caen esos conocimientos? ¿Sí? ¿De dónde el ser humano tiene conceptos en su cabeza? Y va a llegar a la conclusión Platón que todos los conceptos que tenemos, todas las ideas que hay en nuestra mente, en nuestra cabeza, no son aprendidas, sino que vienen con nosotros, vienen de fábrica, por así decirlo. Es decir, nacemos con ellas. Todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, viene con el ser humano desde su nacimiento, ¿sí? Están en nosotros de manera natural, ¿sí? Naturalmente, el ser humano tiene ideas en su cabeza. Nada es aprendido, nada viene por el estímulo del mundo exterior, sino que están adentro del ser humano, ¿sí? Los conceptos están en la conciencia misma del ser humano de antemano. Y de ahí el nombre justamente de innatismo, ¿sí? El hecho de que las ideas no se aprenden, las ideas vienen de fábrica, las ideas no caen de algún lado, sino que están predeterminadas en el intelecto del ser humano. Los conceptos, las ideas están en la cabeza, están en la conciencia del ser humano. Bueno, ese es el innatismo platónico. Pero entre los clásicos va a haber una distinción y aquí empiezan a haber divergencias en cuanto a estas ideas. Ambos, tanto Platón como Aristóteles,
tienen influencia socrática, pero le van a dar una interpretación distinta, o sea, en el afán de conocer cómo es que el ser humano adquiere los conocimientos. Y tenemos a Aristóteles. Aristóteles se le considera el precursor de una teoría en cuanto a los conocimientos conocida como el realismo, ¿sí? Según Aristóteles, en contraposición a Platón, los conceptos no es que están en la cabeza, no es que vienen de fábrica o vienen de manera innata, sino que llegan al intelecto a través de los sentidos. Es decir, todo lo que sabemos, todo lo que llegamos a conocer y a recabar en nuestra experiencia humana, intelectualmente, ¿sí? Lo conocemos a través de los sentidos. Decía Aristóteles, nada hay en el intelecto, en la mente humana, que no haya pasado por el filtro de los sentidos. Entonces, para Aristóteles, la realidad no está perdón, la realidad está en las cosas y no en el pensamiento, a diferencia de Platón, ¿sí? Para Platón, el pensamiento y la idea era lo importante, ¿sí? La idea subsiste y existe al margen de lo concreto, por así decirlo, al margen de la experiencia. No es necesario experimentar o sentir para tener un conocimiento concreto. Sin embargo, para Aristóteles, la realidad está en la cosa propiamente, ¿sí? Y por eso el realismo, ¿sí? La realidad está en las cosas y no en el pensamiento. Esta es la diferencia sustancial entre Platón y Aristóteles. Todo lo que sabemos, todo el conocimiento que el ser humano tiene en su mente, lo tiene a través de la experiencia de los sentidos. Es decir, sin los sentidos, sin la realidad palpable de los sentidos, sin eh, un estímulo externo, es imposible conocer según Aristóteles. Y acá tenemos dos diferencias muy, pero muy marcadas en cuanto a las ideas respecto al conocimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son algunas concepciones del conocimiento? Hay algunas cosas que debemos mencionar en este punto específico, en este aspecto, que tienen que ver precisamente con esa construcción que se ha dado a lo largo de la historia, ¿sí? La construcción de qué es el conocimiento y cómo podemos conocer, ¿sí? Esa es la gran preocupación precisamente de la mayoría de los filósofos modernos, ¿sí? Desde el racionalismo, desde Kant hasta esta parte, lo que más se cuestiona el hombre es cómo es que podemos conocer las cosas, ¿sí? Y una de las primeras consideraciones respecto al conocimiento es que el conocimiento es contemplación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que según la filosofía es inherente, es natural propio del ser humano la actitud reflexiva y contemplativa de las cosas. Y es ineludible la vista, ¿sí? Es ineludible observar las cosas tal cual como se nos presentan. Entonces, la contemplación es un primer paso para adquirir conocimientos. Y aquí encontramos ya estas teorías, digamos, entrelazadas, ¿sí? No hay ¿cómo podemos decir? Eh, un equipo, un team Platón y un team Aristóteles por separado, ¿sí? No hay esa rivalidad o esa distinción así radical, sino que se complementan. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la construcción del conocimiento, se puede decir que cada uno tiene su aporte, ¿sí? Y que juntos, obviamente, eh, permiten al ser humano hoy tener estas ideas al respecto del conocimiento. Entonces, podemos decir que la filosofía, en primer lugar, se basa en la contemplación. Esto tampoco es nuevo, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol, como decía Salomón. Esto ya los griegos en la antigüedad lo sabían. La filosofía surge justamente de contemplar las cosas, de contemplar los fenómenos del mundo y preguntarse, ¿sí? ¿Por qué esto y no aquello? ¿Sí? ¿Por qué lo existente y no la nada? ¿Sí? ¿Por qué en lugar de que algo exista no existe nada en su lugar? ¿Sí? ¿Por qué los fenómenos de la naturaleza? ¿Por qué estoy acá y no estoy allá? ¿Por qué nací acá? ¿Por qué soy así? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Sí? Todas estas preguntas tienen que ver justamente con la contemplación de los fenómenos del mundo y de la vida propia, de la existencia. Entonces, la contemplación está relacionada y es un primer paso del conocimiento, ¿sí? Pero también, a ver,
no solo se basa en contemplación, no solo empieza con la contemplación, sino que debe seguir unos procesos, ¿sí? En este caso tenemos a la asimilación, que sería en segundo lugar, ¿sí? Y es la incorporación de estos conocimientos. Y aquí podemos mencionar a Sócrates, ¿sí? El hecho de adquirir conceptos, el hecho de incorporar conceptos, cuando el sujeto aprehende al objeto, ¿sí? Cuando el sujeto relaciona en su mente un objeto, ¿sí? Con las ideas que tiene precisamente, ¿sí? Se incorporan, se hacen propias, ¿cómo podemos decir? Aristóteles decía, por ejemplo, que esto es como una facultad apetitiva del alma, ¿sí? El alma incorpora conocimientos, el alma refiriéndose justamente a la parte intelectiva, intelectual del ser humano, la asimilación, ¿sí? No es suficiente la contemplación, sino que debe darse en un segundo lugar lo que se conoce como la asimilación, la incorporación, ¿sí? Haciendo un paralelismo obviamente con algo natural como la alimentación, ¿sí? Uno no se satisface con solo contemplar el alimento, ¿sí? Sino que lo debe consumir y debe asimilarlo. O sea, es decir, hay unos pasos que seguir. Contemplar solamente no va a satisfacer tu necesidad biológica de alimento, ¿sí? Y por último, la creación. La creación sería como engendrar el conocimiento, sería como dar a luz. Y también aquí sería como eh, engendrar y dar frutos o dar como consecuencia algo, algo consumado, ¿sí? Y justamente aquí, en este último punto, también tenemos la influencia socrática. O sea, en todo esto tenemos de fondo como una base a las ideas de Sócrates respecto al conocimiento, ¿sí? Bien, entonces estas son las principales concepciones del conocimiento que fueron construyéndose en base a Sócrates primordialmente y luego Aristóteles, Platón y Aristóteles, ¿sí? En ese orden. Bien, las actividades que solicito a ustedes para la jornada de hoy tienen que ver con lo siguiente. Quiero que hagan esto, ¿sí? Que establezcan diferencias entre el innatismo de Platón y el realismo de Aristóteles. Yo les acabo de mencionar a grandes rasgos, quiero que recurran a sus materiales, al libro, aunque en el libro les cuento que hay eh, conceptos muy generales. Pueden recurrir a otras fuentes, pueden recurrir a Internet principalmente, donde van a encontrar mucho sobre esto y principalmente buscando con estos nombres claves, ¿sí? Innatismo platónico o innatismo de Platón y realismo de Aristóteles. Quiero que ahonden en estas diferencias que yo les acabo de mencionar de manera general, ¿sí? Quiero diferencias entre el innatismo y el realismo, ¿sí? Y que lo compartan como comentario abajo de esta publicación. Y en segundo lugar, lo siguiente. Quiero que reflexionen sobre esta idea base de la construcción de los conocimientos que tiene que ver con Sócrates. Y es la siguiente. La verdad existe y es objetiva, la podemos conocer. Y quiero que reflexionen y traten de responder esta pregunta. ¿De qué manera podemos conocer? ¿Sí? Sócrates dejó esa frase y esa frase fue el motor para que otros después especulen y hagan funcionar sus neuronas. ¿Cómo es que conocemos? ¿Será que están en nuestra mente? ¿Será que es a través de los sentidos? ¿Será que naturalmente nacemos con conocimientos o los adquirimos? ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos a hacerlo de una manera limitada, no vamos a hacer toda una teoría ni una filosofía propia, lo más probable es que no tengamos un conocimiento original al respecto, pero podemos ensayarnos para filosofar, ¿sí? ¿De qué manera podemos conocer? O sea, según tu propia percepción de estos conceptos, ¿de qué manera podemos conocer? ¿Será que aprendiendo o será que eh, recordando lo que ya aprendimos? ¿Será que el innatismo de Platón o el realismo de Aristóteles priman en la construcción de nuestro conocimiento? Entonces, si pueden responder esta pregunta es personal, cada uno quiero que la desarrolle y la responda como mejor lo asimile y lo comprenda, ¿sí? Según Sócrates, entonces podemos conocer la verdad, pero ¿de qué manera podemos conocer esa verdad? ¿Sí? Bien, entonces estas son las dos actividades que solicito de ustedes en esta mañana y cuyos comentarios espero leer en la plataforma. Habiendo dicho esto,
Deseo que tengan un excelente día.